Muy buenas tardes a todas y todos. Le damos la más cordial bienvenida al ciclo de charlas sobre educación del Centro UC para la transformación educativa CENTRE, que depende de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mi nombre es Evelyn Béjar y soy encargada de coordinación de educación continua de CENTRE y estaré acompañándolos en todo el ciclo de las charlas. Y hoy es el turno de este tercer webinar titulado Educación Ciudadana y Derechos Humanos en la Escuela, que se realizará por las docentes de Educación UC, Madeline Garrido y Daniela Luque. Esta actividad está organizada por el Centro C y está siendo transmitida vía streaming a través de la plataforma Zoom y tiene como objetivo compartir herramientas para potenciar la labor de profesores, profesoras y diversos profesionales del sistema educativo, así como para dar a conocer nuestros próximos cursos y diplomados de educación continua. En primer lugar, quisiera saludar muy cordialmente a las autoridades que hoy nos acompañan, al director del Centro UC para la Transformación Educativa, señor Ernesto Treviño. Saludamos también a otras autoridades académicas, estudiantiles y de diferentes instituciones educativas que hoy están conectadas. Y por supuesto saludamos a todas y todas ustedes, las y los espectadores, quienes desde distintas partes de Chile y América Latina nos acompañan hoy de manera remota. Para dar inicio a esta actividad y entregarnos unas palabras de bienvenida, dejo con ustedes al director del Centro C, señor Ernesto Trivi. Adelante, director. Muchas gracias, Evelyn. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer mucho a todas las personas que están conectadas el día de hoy con nosotros por su asistencia. Quisiera darle la bienvenida al nombre del Centro UC para la Transformación Educativa, perteneciente a la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile, donde tenemos como misión el acompañar codo a codo a las comunidades educativas en los procesos de transformación que requieren para mejorar el desarrollo integral de las y los estudiantes. En este sentido, veníamos acostumbrados a realizar un trabajo presencial en las escuelas, con los docentes, con los directivos, con las y los estudiantes, que producto de la pandemia nos ha generado una especie de distancia física. Sin embargo, la virtualidad nos ha devuelto la oportunidad de poder estar junto a todos ustedes y a todas ustedes, quienes son los que en terreno enfrentan cotidianamente el desafío de educar a las niñas, niños y adolescentes de Chile y de otros países. En este sentido, queremos reiterar el compromiso del Centro UC para la Transformación Educativa y de la Facultad de Educación con la realidad de lo que ocurre en las escuelas y en los contextos escolares y sociales. Eso está en nuestra misión y a pesar de la pandemia, estamos aquí para apoyarles, para acompañarles y para ayudarles. El día de hoy, quiero agradecer también a las académicas Madeline Garrido y Daniela Luque que nos presentarán con respecto a un tema que no puede ser más contingente: educación ciudadana y derechos humanos en la escuela. En Chile en particular, en esta época, estamos justamente en un proceso de generación de una nueva constitución que rija los destinos del país en las próximas décadas. Y justamente una parte fundamental de esa discusión tiene que ver con cómo hacemos partícipes a los jóvenes, a los niños, a las niñas, cómo informamos y educamos tanto en ciudadanía como en derechos humanos. Vale la pena mencionar que este elemento, si bien es pertinente para Chile, no aplica únicamente a Chile. La situación de la pandemia nos ha mostrado cómo, lamentablemente, a lo largo y ancho de la región de América Latina,
Hemos visto restringidos nuestros derechos civiles y ciudadanos, hemos visto restringida también muchas veces la participación y lamentablemente, producto de las protestas sociales en distintos contextos, también se han generado violaciones a los derechos humanos. Estos son flagelos que atacan a nuestros países, a nuestra región, los cuales podemos y tenemos el deber de desterrar a través de la educación y la socialización. Y el día de hoy, Mabelin Garrido y Daniela Luque nos acompañarán para darnos pistas, orientaciones e ideas respecto de cómo se desarrolla la educación en ciudadanía y cómo se desarrolla también la comprensión de los derechos humanos en las escuelas. Quiero agradecerles mucho a mis colegas académicas por estar el día de hoy acá y que también quiero agradecer a todo el equipo de Centre que está detrás de la producción de estas charlas y de este ciclo de charlas. Sin más, reitero mis agradecimientos, mis mejores deseos para todos quienes asisten en esta situación de pandemia y quiero pedirles también que por favor le saquen todo el provecho a nuestras colegas que son expertas en este tema y ojalá les planteen todas las preguntas que sean necesarias para poder así contribuir desde esta reflexión académica a mejorar las oportunidades de educación y de desarrollo ciudadano y de derechos humanos en nuestras sociedades, pero en particular entre nuestros niños, niñas y adolescentes. Muy bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias. Agradecemos las palabras del director. Antes de continuar con nuestra actividad, mencionarles que pueden dejar sus dudas y comentarios en la sección de preguntas y respuestas o en el chat del Zoom. Durante los minutos finales de nuestro webinar responderemos a sus preguntas y comentarios. Ahora quiero invitar a Mabelin Garrido y Daniela Luque, docentes de la Facultad de Educación UC y de nuestros programas de educación continua, quienes presentarán la charla de hoy titulada Educación, Ciudadanía y Derechos Humanos en la Escuela. Bienvenida. Hola a todos y todas. Bueno, a continuación les voy a compartir la presentación y les voy a contar brevemente en qué consiste nuestra charla, cómo emerge también para nosotras como investigadoras y como académicas el tema de ciudadanía y derechos humanos en la escuela. Bueno, primeramente vamos a abordar la importancia del tema, particularizando algunos lineamientos de información inicial docente, qué pasa con profesores, con profesoras sobre el tema de derechos humanos y también su alianza con ciudadanía, y posteriormente vamos a ver qué pasa en las escuelas a través del aprendizaje de la ciudadanía y derechos humanos particularmente, y la última parte tiene que ver con algunas recomendaciones que salen a raíz de investigaciones que hemos realizado y que vamos a compartir alguna de ellas con ustedes. Bueno, el contexto en el cual emerge esta charla y emerge también para nosotras la enseñanza en torno a la ciudadanía y derechos humanos es a partir de esta pregunta: ¿por qué educación ciudadana y derechos humanos en la escuela? Nosotras podemos relatarle un poco la experiencia que ha pasado con nosotras haciendo clases en escuela, haciendo clases en universidad y por qué el tema pasó a ser importante, pero también nos gustaría que ustedes se preguntaran por qué la importancia de enseñar educación ciudadana y derechos humanos en la escuela. Ya nos dijo algo Ernesto sobre el contexto actual que estamos viviendo, donde esta temática es contingente, pero nosotros comenzamos hace unos años atrás a explorar este tema. ¿Y por qué lo hicimos particularmente? Acá es muy importante nuestra experiencia como docentes en formación inicial, particularmente en cursos que dictamos hace varios años en la Facultad de Educación en Pedagogía Básica, y nosotros nos fuimos dando cuenta en estos cursos que son del área de ciencias sociales y el área de ciudadanía y particularmente de derechos humanos,
que surgían varias representaciones y juicios de estudiantes sobre el tema de derechos humanos, algunos juicios informados y otros juicios desinformados. Particularmente lo que más predominaba era el desconocimiento del tema de derechos humanos y la importancia de que este tema estuviese incorporado en su formación, ya que ellas y ellos iban a ser garantes de derechos en la escuela, que era algo que nos importaba trascendentalmente. Es así como comenzamos nosotras a explorar este campo a través de 2 investigaciones. Las referenciamos porque para nosotras es súper importante la experiencia como docentes y también la experiencia que tenemos como investigadoras. Hicimos 2 investigaciones, una, parto por la primera, con la cual caracterizamos el tema, que se denomina enseñanza de temas controversiales en formación inicial docente, y acá esta investigación estaba focalizada en las percepciones sobre los derechos humanos en estudiantes de pedagogía en educación básica. Esto fue financiado por el Departamento de Didáctica de la Facultad de Educación. Acá fue súper importante caracterizar estas intuiciones que nos estaba arrojando la docencia, estas intuiciones de que había desinformación, habían varios juicios basados principalmente en emociones cuando se hablaba del tema de derechos humanos, o una relación directa entre el tema de derechos humanos y dictadura. Y en segundo momento también quisimos hacer una segunda investigación donde también transitamos de estas percepciones de estudiantes a una propuesta de enseñanza en formación inicial docente con el propósito de que las estudiantes se alfabetizaran en temas de ciudadanía y particularmente de derechos humanos, y luego en un segundo momento pudiesen diseñar secuencias de clases que integraran estos tópicos con estudiantes de cuarto, quinto, sexto básico dirigido a distintos niveles. Y ahí hicimos la segunda investigación denominada Enseñanza de temas controversiales en derechos humanos, uso de evidencia y argumentaciones en la formación docente. Esto fue financiado por un proyecto Fondedoc del Fondo de la Docencia y operó entre los años 2019 y pudimos culminarlo el año pasado. También les vamos a contar un sitio que surgió debido al proyecto. Y en esta instancia también, en esta investigación, nos dimos cuenta cómo a través de la secuencia, a través de estrategias de enseñanza, sobre todo el uso de evidencia, de evidencia diversa sobre el tema de derechos humanos, estudiantes iban incorporando en sus representaciones, en sus argumentaciones, una información con respecto al tema de derechos humanos en dictadura, en la actualidad, y habían mayores juicios críticos sobre ello. Pero ¿qué nos arroja también la investigación sobre educación ciudadana y derechos humanos? Y acá hay una referencia importante de CPUC del 2020, qué pasa con la formación docente, y acá leo la cita que dice, la integración de la educación en derechos humanos en las carreras de educación básica aún desafía a la formación inicial de profesores y profesoras, puesto que si bien 28 de las 36 universidades, que corresponde al 78% que ofrecen la carrera, cuentan con temas de derechos humanos en sus perfiles de egreso, solo el 33% de los programas, 367 de 1101, enviados por 29 de las 36 universidades, presentaban elementos de derechos humanos, cifra que baja al 24%, 265 de 1001 programas, si consideramos solo los cursos obligatorios. Por lo tanto, se recomienda continuar avanzando en esta materia. Además, casi la mitad de las referencias a educación en derechos humanos, tanto en perfiles como en programas, son asociadas, lo que implica que, si bien son temas susceptibles de ser tratados desde un enfoque de derechos humanos, no existe evidencia de que esté así, siendo así. Ahí está la referencia completa, y esto nos evidencia lo que pasa, el panorama chileno en torno a la formación inicial docente sobre el tópico de derechos humanos y la deuda pendiente. Este estudio es concordante con los resultados de informes que ha hecho el INEDH acá en Chile sobre la deuda pendiente de formación en derechos humanos en profesores y profesoras. Y probablemente, ahí podemos después conversarlo, podría ser la experiencia de algunos de ustedes. Ahora, si lo vinculamos particularmente al área de historia, a profesores y profesoras de historia, considerando que el tema de derechos humanos y de ciudadanía está focalizado, al menos curricularmente en la escuela, en esta área,
aunque consideramos que es muy importante transversalizar y que vaya hacia otras disciplinas también. Podemos decir que en una investigación que hicimos el año 2017 en conjunto con Daniela, donde estudiamos algunas instituciones y qué pasaba con las mallas curriculares. Las instituciones están acá: Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, revisando los programas en carreras de licenciatura y de pedagogía respectivamente. Nos dimos cuenta que el vínculo con derechos humanos comenzó a emerger más hacia la década del 2000. En la década del 90 eran cursos excepcionales, principalmente optativos, y había una relación entre derechos humanos y la historia reciente, es decir, enseñamos derechos humanos vinculado con las vulneraciones vividas en dictadura. Además, nos dimos cuenta que había una débil incorporación de ciudadanía y derechos humanos en cursos obligatorios y optativos, ¿ya? Esta investigación, estos resultados, estos estudios de casos que nosotros revisamos son concordantes con investigaciones en este campo en torno a ciudadanía. Esta investigación que referencio acá de Mardone, Cox, Farías y García hace alusión principalmente a los programas de carreras en torno a ciudadanía y cómo esta área, el área de ciudadanía, está incorporada en algunas carreras, pero principalmente desde una perspectiva más institucional, política, tradicional, y la importancia también de transitar hacia otros campos vinculados como la ciudadanía, y la apuesta de nosotras es también transitar al ámbito de derechos humanos, que es lo que hemos estado investigando estos últimos años. Bueno, a continuación Daniela Luque va a seguir con la presentación. Gracias, Mabelin. Hola a todas y todos. Muy contenta de estar acá con ustedes. Vamos a retomar entonces la exposición respecto del segundo tema que queremos abordar hoy día, en este breve tiempo, que tiene que ver con qué pasa con el aprendizaje de ciudadanía en la escuela. Y para eso es importante mencionar alguna evidencia que existe a nivel internacional. Y uno de estas evidencias que probablemente ustedes conocen es el Estudio Internacional de Conocimiento Cívico y Ciudadanía, que se hace cada cierta cantidad de años a nivel mundial y que también en ella participa Chile, y que de acuerdo a la Agencia de Calidad de la Educación y en general lo que nos muestran los resultados internacionales y especialmente sobre Chile, podemos decir que hay algunos factores que pueden influir en el conocimiento cívico. Y estos factores son principalmente el nivel socioeconómico, el tipo de escuela al que se asiste, las expectativas respecto de la educación superior. El género es un factor también que influye en el conocimiento cívico. Entonces hay muchos temas que tienen que ver con factores externos que no dependen de la actuación de nosotros y de nosotras como docentes, sino que más bien dependen de elementos externos y de elementos de carácter institucional, pero hay algunos elementos que sí dependen de lo que pasa dentro del aula, y uno de ellos es aquellas escuelas que favorecen un clima abierto de discusión en clases, suelen tener puntajes más altos de conocimiento cívico, y aquellas escuelas que aquellos estudiantes que reportan haber aprendido temas cívicos también tienen mejores resultados. Esto puede parecer un poco evidente, pero en nuestras políticas sobre ciudadanía de los últimos años también ha habido un cierto abandono de las temáticas conceptuales relacionadas con ciudadanía. Y no debemos olvidar que la evidencia que ha recogido la literatura y algunas investigaciones realizadas por otros organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hacen un estrecho vínculo entre el manejo de conceptos y la voluntad y la disposición futura a participar. Obviamente esto no significa que tengamos que regresar a un aprendizaje de ciudadanía por memorización, ni solamente recordar conceptos de manera acrítica. En ningún caso estamos diciendo esto, pero no nos podemos olvidar también de que hay temáticas de contenido, conceptuales, que se relacionan con ciudadanía y que, como hay tantas aristas y tantas entradas al trabajo de ciudadanía en la escuela, algunas veces se nos olvida. Y en segundo lugar, Mabe, si puedes cambiar la lámina, por favor.
podemos hablar de dónde está la ciudadanía en la escuela. En el caso chileno sabemos que la ciudadanía se presenta como un ámbito transversal a través de los objetivos de aprendizaje transversales y de los objetivos o de los propósitos últimos de la educación. Están generalmente amparados en el desarrollo de la ciudadanía y de los derechos humanos. También hay un tipo de ciudadanía que se encarna de manera más disciplinar, que tiene que ver con asignaturas específicas, como el eje de ciudadanía de primero a sexto básico, o el curso de educación ciudadana en tercero y cuarto medio. También esta nueva asignatura de ciencias para la ciudadanía, y algunos temas específicos en otras asignaturas que tienen que ver con ciudadanía. También sabemos que respecto del trabajo de educación ciudadana hay los docentes y las docentes evidencian ciertas debilidades y ciertas urgencias de mayor formación, especialmente de acompañamiento. Investigaciones de Carmen Gloria Zúñiga, por ejemplo, de nuestra facultad, han evidenciado cómo los planes de formación ciudadana se han implementado en las escuelas y la falta de acompañamiento que han tenido los equipos directivos y docentes para poder definir sus planes, más allá de la estructura superficial del plan o de cómo se implementará este plan, cuál es el sentido más profundo. Hay algunas carencias en que los equipos reportan, y también en los contextos escolares que vivimos en nuestro país, y eso nos ha demostrado no solamente la experiencia como docente, sino que también todos los movimientos estudiantiles de los últimos años también nos han mostrado los resabios autoritarios y los resabios antidemocráticos que tienen algunos contextos escolares, que obstaculizan el desarrollo de la educación ciudadana y de hablar abiertamente de temáticas sobre derechos humanos en las escuelas chilenas. Y por último, queríamos contarles también algunas investigaciones que relacionan ciudadanía y derechos humanos a nivel internacional. En particular, esta investigación de muchos autores de distintos países, que está ahí citada en la lámina, donde se llevó a cabo una investigación el año 2019 que se publicó el 2020, en que se analizaron cuáles eran las narrativas históricas y los temas y conceptos que identificaban los estudiantes como más relevantes en la historia de los derechos humanos de sus contextos. Y por lo tanto, a través de este constructo, los investigadores lo que querían comprobar era qué tanto se fomentaba una noción de ciudadanía global en los currículums escolares, tomando la noción de que está el currículum formal, el currículum prescrito de cada país, que muchas veces se guía por los lineamientos internacionales sobre educación en derechos humanos, y también está el currículum vivenciado o de la experiencia, que es cómo interactúa estos contenidos y cómo se negocian estos contenidos en los contextos escolares. Y este estudio, que se hizo en 6 países distintos, de distintos continentes también, reportó que muchas veces aquellos currículum que estaban más cargados hacia una visión restringida de lo nacional en la historia, tendían a tener una noción de los derechos humanos más asociada a lo global, a los componentes jurídicos de lo que eran los derechos humanos, pero con mayores dificultades para identificar violaciones a los derechos humanos en sus propios contextos. Por ejemplo, se manejaba una categoría general de derechos humanos, pero muy poco conocimiento sobre la propia historia pasada de las violaciones a los derechos humanos. En otros contextos se manejaba una noción más global y más internacional, con muchas referencias por ejemplo, la Revolución Francesa, el origen de la ONU, el origen de la Declaración de los Derechos Humanos, pero con muy poca visibilización de sus narrativas locales respecto de derechos humanos, y con invisibilización, por ejemplo, de actores históricamente excluidos en sus países, o manejos de categorías asociadas a derechos humanos demasiado específicas de su contexto, sin una mirada global. Entonces, estas relaciones que hicieron los autores nos abren a la necesidad de profundizar un poco más en de qué manera se influencian mutuamente
los aprendizajes ciudadanos con los aprendizajes históricos y de qué manera las habilidades de historia y ciencias sociales como la empatía, la conciencia histórica, la perspectiva temporal nos pueden ayudar a desarrollar conciencia de presente y conciencia de ciudadanía desde un punto de vista global. Ahora le vuelvo a dar la palabra a mi colega Mabel. Bueno, ahora, ¿qué necesitamos para trabajar la educación ciudadana y derechos humanos en la escuela? Ya identificamos un poco lo que está pasando en torno a la formación de profesores y profesoras acá en Chile, lo que pasa en torno al aprendizaje de ciudadanía también con la investigación que nos mostraba Daniela. Y acá vamos a entrar a un ámbito más metodológico, estratégico para abordar el trabajo de la ciudadanía y también lo que ha reportado la investigación que nosotras elaboramos, lo que también reporta la investigación de campo que habla de cómo enseñar la ciudadanía y derechos humanos en la escuela, qué estrategias pueden ser más significativas para los y las estudiantes. Y hay cierto consenso al indicar una relación entre la educación en derechos humanos y las metodologías participativas. ¿Con qué nos referimos a metodologías participativas? Estas son fundamentalmente las que tienen como centro la participación, los puntos de vista elaborados por los propios estudiantes y donde finalmente los docentes actuamos como mediadores de las actividades y de la enseñanza y aprendizaje de temas de ciudadanía y derechos humanos. Eso es lo que arroja mayormente las investigaciones, o sea, hay distintos reportes, por ejemplo, acá referencio a TIBIT, donde hay una experiencia donde se enseña la Declaración Universal de Derechos Humanos, se trabaja con este tema, y esto da cuenta que finalmente estudiantes que reportan conocimientos más significativos en torno a la educación en derechos humanos, a la misma declaración, son aquellos estudiantes que también están más involucrados en procedimiento, también más involucrados en el uso de conceptos sobre estos temas. Otra recomendación metodológica es la importancia de las interacciones orales, y esto es un ámbito exploratorio. Esto lo puedo referenciar a raíz de algunas investigaciones que se han hecho sobre cómo la comunicación, las discusiones productivas entre pares, mediadas muchas veces por docentes, el modelamiento de argumentaciones sobre distintos puntos de vista de un tema, puede contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, que es una habilidad vinculada con la ciudadanía y con los derechos humanos, y también con otras habilidades vinculadas con la colaboración entre pares, también como a través de los turnos de habla, a través de la interacción, de ver distintos puntos de vista en un marco de respeto, también colabora a la convivencia democrática. Y esto lo puedo como afirmar a raíz de una investigación que recientemente terminamos. Esa investigación estaba más enfocada en el ámbito de la historia, a través de interacciones orales, cómo las interacciones orales pueden promover el lenguaje disciplinar. Nos dimos cuenta que también contribuyen a elementos ciudadanos y de convivencia democrática. Ahora sigue Daniela. Sí, otro de los elementos que podríamos mencionar como fundamentales para el trabajo de ciudadanía y educación en derechos humanos tiene que ver con las habilidades de ciencias sociales. Por ejemplo, a raíz de una revisión de literatura de distintos países sobre ciudadanía y derechos humanos, algunas de las habilidades que más se mencionaban en estos textos, que no eran solamente de historia y ciencias sociales, sino que eran de carácter transversal, es que la ciudadanía y la educación en derechos humanos se vincula o se asocia con conocimientos conceptuales históricos y científicos, con perspectiva espacial y temporal de los fenómenos sociales, con conocer cómo funciona el sistema democrático, con la valoración de los derechos humanos, con las discusiones en clases, con las formas de argumentación, el análisis de evidencia, el trabajo de proyectos. Hay distintos procedimientos que van emergiendo con fuerza en la literatura, con manejar y evaluar información en contextos digitales, por ejemplo, o sea, ser capaz de criticar información obtenida a través de las redes o de internet. Analizar fenómenos sociales con perspectiva ética, desarrollar un posicionamiento personal sobre el desarrollo, la democracia y los problemas sociales,
resolver problemas utilizando categorías lógicas de análisis, la comunicación oral y escrita y la creatividad. Y en general, en la literatura, las asignaturas que más aparecen vinculadas con ciudadanía suelen ser las ciencias sociales y las ciencias naturales, y en menor medida también la filosofía, el lenguaje y las artes visuales. Por lo tanto, es importante que reconozcamos también cuáles son los elementos de coherencia o los hilos conductores del trabajo de ciudadanía y derechos humanos, que suelen ser difíciles de encontrar porque hay un gran volumen de textos sobre este tema y hay un gran volumen de miradas a nivel internacional y nacional. Hay distintas formas de llamarle al concepto. Antes le decíamos cívica, después de formación ciudadana, ahora le decimos educación ciudadana. La educación en derechos humanos es un constructo teórico aparte de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ver con el desarrollo de habilidades y para la convivencia democrática, mientras que la educación en derechos humanos se relaciona más con las convenciones los tratados relacionados con la Organización de Naciones Unidas, como la de 2011 para la educación en derechos humanos. Entonces, ¿cuál podría ser como el punto de convergencia? Y una de las posibles convergencias entre todos los textos que abordan estas temáticas es que en casi todos ellos se hace referencia al concepto de pensamiento crítico. Entonces, para ahí tenemos una respuesta, pero también tenemos una nueva pregunta, que es, ¿qué vamos a entender entonces por pensamiento crítico? ¿De qué se va a componer esta habilidad? Y eso es algo que tienen que definir, se tiene que definir obviamente a partir de las investigaciones, sobre la base de las investigaciones previamente realizadas, pero también tienen que definirlo las comunidades educativas, en el sentido de cuáles van a ser los objetivos que van a querer reforzar, cuáles van a ser los objetivos que van a querer perseguir con sus planes de formación ciudadana, qué habilidades van a dejarle a la asignatura de educación ciudadana o a las asignaturas de historia y ciencias sociales, y cuáles van a transversalizar en sus planes generales de formación ciudadana. Por lo tanto, esa conversación, ¿qué entendemos por ciudadano? ¿Qué entendemos por pensamiento crítico? ¿Cuáles son nuestros objetivos para este ciclo? Son conversaciones súper importantes que se tienen que dar dentro de las comunidades educativas. Y por último, no olvidar, como mencionábamos antes, la importancia también de los conceptos. Bueno, para ir finalizando, de que la idea de nosotros era instalar este tema de ciudadanía y educación en derechos humanos en distintos ámbitos con algunas recomendaciones para su trabajo en la escuela. Acá queríamos mostrar un pantallazo, pero también les vamos a dejar el link, que es un sitio web derivado de la investigación que nosotras hicimos en formación inicial docente en educación básica, donde por una parte vimos representaciones que tenían estudiantes sobre el tema de derechos humanos e implementamos una secuencia, y luego estudiantes lo que hacían en el curso de didáctica era elaborar secuencias de aprendizaje que tuvieran como foco la enseñanza de los derechos humanos, y también había otro patrón común que era las metodologías participativas. Todas estas incorporaciones, metodologías, tienen como base la participación de los y las estudiantes, y acá está el sitio web donde ustedes pueden encontrar en una página distintos videos de metodologías asociadas a la educación en derechos humanos, como educación para la sustentabilidad, aula socrática, educación con perspectiva de género, educación antirracista, que se derivan también de la enseñanza de los derechos humanos y lo que hemos reportado a través de las investigaciones. Y además, en otro link ustedes pueden encontrar bibliografía y materiales que pueden ir complementando también su formación, educación continua como profesores y profesoras. Bueno, ahora viene entonces la instancia de diálogo y de preguntas para comenzar a conversar sobre este tema. Muchas gracias, Mabelín y Daniela. Vamos a proceder al bloque de preguntas. Muchas gracias. Es un tema muy importante, interesante, ¿cierto? Les contamos a ustedes además que ambas profesoras participan del curso Estrategias para la Enseñanza de Ciudadanía y Derechos Humanos,
en el ámbito de Historia y Ciencias Sociales. Este curso es dictado en la escuela de verano a realizarse en las 2 primeras semanas de enero. Las inscripciones a los cursos serán a contar del mes de octubre. No, para más detalles también vamos a estar contando más adelante cómo pueden obtener mayor información. A continuación daremos inicio al espacio para responder las diferentes preguntas y comentarios que nuestro público ha realizado durante el transcurso del webinar. Hay saludos de distintas regiones del país, saludan desde Talca, Curacaví, Talagante, Temuco, también tenemos saludos desde Ecuador, desde Santiago también nos están participando en esta charla. Antes de pasar a las preguntas, les comentamos que pueden encontrar todas las actualizaciones e informaciones sobre talleres, cursos y diplomados de educación UC en la página web del CENTRE, en www.centreuc.uc.cl, y más detalles también en la página web de Educación Continua de la Universidad Católica. Asimismo, le contamos que todos los cursos, talleres y diplomados que ofrece el Centro UC para la transformación educativa se acomodan a las necesidades de cada institución escolar, pudiendo ofrecer dichos cursos de manera cerrada y de forma particular para cada unidad que lo necesite. Incluso este taller, ofrecido por las profesoras Mabelín y Daniela, puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje para las instituciones que lo soliciten. Si necesitan más detalle, pueden escribirnos al correo electrónico centreuc@uc.cl. En el chat ahí pronto va a aparecer para que puedan copiar la información. Además, no duden en visitar el sitio web del Centro UC para Transformación Educativa, es www.centre.uc.cl. Sin más que agregar, vamos a las preguntas. Tenemos una pregunta, la realiza Ángela Alonso. Dice: los alumnos de sexto básico me preguntan, si se promulgó en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿por qué se violaron los derechos humanos en Chile en 1973? Sí, o sea, creo que son dilemas históricos y ciudadanos que atraviesan la historia, así como si comparamos por una parte lo que dice el discurso o lo que dice el consenso social, el consenso jurídico, pero qué pasa en la práctica, o porque si estamos en una democracia se violan derechos humanos. Creo que es súper interesante ese tipo de preguntas y también plantear esos mismos dilemas como guías dentro de discusiones en la sala de clase, porque dan cuenta de cómo es la historia, que finalmente la historia no es una historia ideal, la historia tiene estos contrastes, tiene estas contradicciones, y justamente cuando uno va dando cuenta de estos dilemas, los va abordando en la sala de clase, estudiantes también pueden evaluar con mayor juicio crítico también el presente y con las herramientas necesarias para argumentar, por ejemplo, en base a evidencia. Entonces, nosotros lo que planteamos es que es importante dar espacio para estos dilemas, y desde la perspectiva de educación en derechos humanos, dentro de las recomendaciones que hace la ONU, está como educación sobre derechos humanos, educación por medio de los derechos humanos y para los derechos humanos. Y la idea de educar en derechos humanos, por una parte, claro, tiene que ver con este contexto histórico, de ver la declaración, pero sobre todo tiene que ver con una militancia de ver el tema de derechos humanos en las mismas acciones que desarrollamos en la escuela. La educación en derechos humanos, por ejemplo, sobre o para los derechos humanos, tiene como propósito que estudiantes puedan interactuar en torno a procedimientos vinculados con derechos humanos. Procedimientos como, por ejemplo, elaborar proyectos ciudadanos que involucren a estudiantes de escuela, tiene que ver sobre todo para saber cómo actuar en situaciones de injusticia, dónde se puede recurrir en estos casos, y creo que es súper importante llevar esto a la sala de clase y abrir estos temas y dar cuenta de que la historia no es consistente, que la historia es paradójica, como lo es también en la actualidad. No sé si quieres agregar algo más, Daniela. No, podemos pasar a la siguiente pregunta. Gracias, Mabelín. Cris Ugarte, ¿podrían compartir luego la bibliografía de la presentación de hoy? Gracias. Sí, esto va a ser enviado a las personas que se inscribieron, ¿cierto? Al correo electrónico. María José Martínez, ¿cómo trabajar la ciudadanía en la educación parvularia?
Bueno, nosotras con Madeline somos profesoras de Historia y Ciencias Sociales. Nos hemos ido especializando un poco más en educación básica por la docencia, pero no somos educadoras de párvulos ni somos especialistas en párvulos. Por eso enfocamos el trabajo más hacia formación inicial de profesoras de básica y enseñanza media. Hay personas que están trabajando en temas relacionados con enfoque de derecho en párvulos, las bases curriculares nuevas de párvulos tienen un enfoque muy fuerte respecto de el enfoque de derechos, principalmente de los derechos de los niños y de las niñas, pero ahí hay varios desafíos para la formación inicial de las educadoras y los educadores de párvulo, y nosotros no somos especialistas en ello. Obviamente nos encantaría poder darles más pistas, pero creo que lo mejor sería que recurrieran a las fuentes más expertas en párvulo, y más adelante podríamos profundizar un poco más en eso cuando nosotros también nos hayamos posicionado como más firme en ese terreno. Pero por ahora creo que es importante mencionar em, que las bases de párvulos tienen este componente y por lo tanto hay algunas personas que están investigando en estos temas. Tengo una compañera del doctorado, así como por mencionar a alguien que está haciendo su tesis sobre el párvulo y enfoque de derechos. Entonces después podemos comunicarnos por correo para poder darles esa referencia. Gracias, Daniela. Jaime Araya, ¿qué desafíos creen que pueden existir al momento de relacionar la formación ciudadana con las ciencias naturales? Esto a raíz del nuevo curso de ciencias naturales, dice, para la ciudadanía. A ver, ¿la tomo yo? Yo creo que son puros desafíos bonitos, Jaime, en ese ámbito. Los profes de ciencia son, al menos en mi experiencia, un cuerpo docente súper creativo. Creo que uno de los desafíos principales tiene que ver con la formación continua. Cómo preparamos ahora a profes que muchas veces eran de especialidad, así como de biología, de química, de física, que ahora tienen que enseñar estas asignaturas más transversales y que ahora tienen también una mirada ética sobre los derechos humanos. Creo que también es un desafío el tema de la humanización de la ciencia, o sea, cómo meto también en mis clases todo el tema de la perspectiva ética sobre la ciencia, de los derechos asociados a la ciencia que están en la Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo, el derecho a gozar de los resultados de los avances científicos es un derecho humano también. ¿Cómo podemos relacionarlo con ese componente? Como Madeline les decía, hay algunos enfoques metodológicos de la educación en derechos humanos que pueden homologarse un poco con la educación ciudadana, que es no solamente el tema de ciudadanía o de derechos humanos, que el contenido sea sobre eso, sino que también los procedimientos o los medios para alcanzar un cierto aprendizaje utilicen estas estrategias. Y en ese sentido, todo el trabajo de observación, de argumentación basada en evidencia, de expresión oral que hay en la asignatura de ciencia, es sin duda un espacio para el desarrollo de habilidades ciudadanas más actitudinales, por ejemplo, el respetar la opinión de los demás, el apoyar en evidencia mis propias opiniones, el trabajo colaborativo, el compromiso con con la razón o con el conocimiento. Hay un gran espacio ahí para el desarrollo de la ciudadanía en ciencia. Gracias, Daniela. Propondremos ese curso para la escuela de verano. Luz Angélica Benavides dice, Daniela, ¿cómo defines tu pensamiento crítico? ¿Y cómo lo podemos construir? ¿Cómo podemos construir pensamiento crítico aplicado a la realidad social? Esa pregunta va dirigida hacia mí, ¿cierto? Sí. Luz. Luz. La verdad es que es algo que estoy en proceso de descubrimiento, porque estoy recién en primer año de mi estudio de doctorado y eso es en lo que me estoy enfocando. Entonces lo que les contaba antes es fruto de mi trabajo de este semestre, así muy en lo inmediato, y efectivamente esto es uno de los descubrimientos, de los hallazgos que lleva mi revisión de literatura hasta el momento, que es que el pensamiento crítico está cruzando toda la literatura sobre ciudadanía y sobre derechos humanos, y una de las asociaciones que estoy encontrando, al menos, aunque todavía falta levantar mucha evidencia,
es que pareciera haber como una asociación entre lo que entendemos por pensamiento crítico y lo que entendemos por pensamiento científico. O sea, el pensamiento científico o todas estas habilidades de pensamiento científico son las que generalmente se utilizan como sinónimo de lo que es el pensamiento crítico. Un poco para repetirme, la idea de argumentar en base a evidencia, de establecer inferencias, de dudar de lo que se me presenta como información objetiva y válida y ser capaz de criticarlo, evaluar información, tener una postura, pero una postura respaldada. Esas suelen ser los procedimientos o las habilidades más asociadas a pensamiento crítico. Yo creo que hay que incorporar el elemento ético también, pero es algo que está en proceso de descubrimiento. Sí, o sea, hay que agregar que un poco lo que reportan un poco algunas investigaciones que establecen también una vinculación entre ciudadanía y pensamiento crítico y el ámbito de la historia y las ciencias sociales le da mucha importancia al uso de evidencia, el uso de evidencias para formar posiciones. Lo que podría ser esta habilidad de tener perspectivas sobre los procesos históricos. Y también ahí podemos encontrar como un ámbito de afinidad también con el área de ciencias sociales. Pero sin duda, ahí como para dejarlo como un campo abierto, y tal como lo está haciendo Daniela, hay investigaciones que son más emergentes, las que están proponiendo como, por ejemplo, habilidades más específicas del ámbito de la ciudadanía. ¿Qué habilidades? Lo que sí sabemos y lo que más arroja la literatura, como dice también Daniela, es el pensamiento crítico, pero sin duda hay que ir explorando más cómo esta asociación que se hace también entre ciudadanía y ciencias naturales, o ciencias para la ciudadanía, que ahora se llama. Gracias, Daniela y Mabelin. Agregar que frente a la consulta anterior, nos han llegado más consultas sobre cómo incorporar la ciudadanía en párvulos. Contarle a aquellas personas que son educadoras o están interesadas son de esa materia, los dejamos invitados para mañana a participar a la charla sobre psicomotricidad de la educación inicial, donde tal vez ahí las expertas que van a exponer podrían sugerir algo sobre lo que estaban consultando. Tenemos una siguiente consulta de Male Villaseca. Dice, respecto a los derechos humanos y ciencias naturales, esta también todo lo que corresponde a los derechos ambientales y a vivir a un medio libre de contaminación. Sin duda, claro que sí. Todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 de la ONU, de cualquiera de los 30 derechos humanos que están en la declaración se vincula con la educación en derechos humanos y con la ciudadanía. Abraham Magenzo, que es un gran investigador sobre educación en derechos humanos en Chile, ha insistido mucho en sus textos que la educación en derechos humanos tiene que ver con plantear ciertas controversias que surgen entre derechos humanos y hace referencia a todos estos derechos. Nosotros, como les comentaba Mabelin al comienzo de la exposición, en Chile se suelen asociar la educación en derechos humanos con dictadura, directamente con violación a los derechos humanos ocurrida en dictadura, que sin duda es una parte fundamental de nuestra pedagogía de la memoria y de nuestra educación histórica, pero no es lo único. Cuando hablamos de patrimonio, cuando hablamos de libertad de expresión, cuando hablamos de medio ambiente, de sustentabilidad, todo eso también tiene que ver con educación en derechos humanos. Javiera Bruna, dice Daniela, alude a las distinciones en las definiciones de educación cívica y derechos humanos. ¿Cuáles utilizaron ustedes para realizar sus investigaciones? Nosotros no hemos hecho ninguna investigación propiamente sobre educación ciudadana, sino que estamos haciendo, o sea, cada uno independiente ha hecho investigaciones sobre educación ciudadana, pero las que mencionó Mabelin son de educación en derechos humanos. Y para esas investigaciones tomamos como referencia la definición de la ONU de educación en derechos humanos, que está en la Declaración sobre Educación en Derechos Humanos del 2011 de
esta organización, y que básicamente dice que la educación en derechos humanos es un conjunto de habilidades y de conocimientos que se deben desarrollar como un derecho más, en el sentido de que la educación en derechos humanos es un derecho humano más, el derecho a conocer, a informarse y a saber sobre los derechos, y hace una clasificación, la ONU, que es la que nosotros tomamos principalmente, que clasifica la educación en sobre los derechos humanos, por medio de los derechos humanos y para los derechos humanos. Siendo a nivel muy, muy simple, como sobre vendría siendo como educación conceptual en derechos humanos, por medio más procedimental, y para más la dimensión actitudinal, activista, empoderada de los derechos humanos. Entonces, si queremos hacer ese salto hacia ciudadanía, como jugando, digamos así, podríamos decir que si hacemos el símil, la educación ciudadana, sobre ciudadanía sería lo conceptual o conocimiento cívico, cívica como más tradicional. Por medio de la ciudadanía podría ser, si jugamos este juego teórico, a todo lo que tiene que ver con los planes de formación ciudadana, a aprender participando, al aprender colaborando, a la democratización de los espacios de aprendizaje y enseñanza, al permitir que los estudiantes influyan en sus propios procesos de evaluación, en sus propios procesos de aprendizaje, y la educación para la ciudadanía, o como podríamos decirle para los derechos humanos, sería todo lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos, o sea, como yo voy empoderándome, conociendo, voy aprendiendo a ejercer mis derechos. Por ejemplo, sé cuando hay una situación de injusticia, sé dónde tengo que hacer una denuncia, sé qué tengo que hacer en caso de, sé cuáles son los límites de mis recursos, y también sé cuándo es responsabilidad del Estado lo que está ocurriendo y cuáles son los distintos grados de reparación que deben ocurrir en base a distintas vulneraciones. Un gran misterio para nuestros estudiantes, porque sabemos que hay un gran desconocimiento en Chile sobre derechos humanos, y quizás esa es una de las razones también por qué las comunidades educativas entran en tanta tensión cuando se toca ese tema. Un profundo desconocimiento sobre los derechos humanos y un profundo como una profunda asociación entre una especie como de sobreideologización política de lo que podría ser el tratamiento de estos temas versus lo que dicen todas nuestras instrumentos y orientaciones educativas, que hace muchos años ya nos dieron permiso a los profes para hablar sobre estos temas, para hacer enseñanzas sobre estos temas, y que sin embargo seguimos viendo persecución, temor, despidos injustificados cuando se trabajan los temas de derechos humanos. Mae, no sé si quieres agregar algo. No, muy de acuerdo. Gracias, Daniela. Cheri Cancino Rosales, ¿por qué en Chile existe tanto abandono en esta educación por los derechos humanos? Bueno, yo creo que acá hay dos factores importantes. Por una parte, el proceso de justicia transicional, o sea, el hecho de relacionar también el tema de derechos humanos con las violaciones de los derechos humanos cometidas acá en Chile, que fue un tema tabú en la década del 90, y, por ejemplo, cuando se incorpora la historia reciente, si lo vemos a nivel curricular, esto recién ocurre en el currículum del 98, en media, en el 96, pero en los programas de básica, pero en el final del programa no se alcanzaba a ver, lo mismo pasaba en enseñanza media, y finalmente en el ajuste queda más incorporado. O sea, a nivel curricular estoy respondiendo un poco cómo estos temas van siendo postergados e incorporados tardíamente, y que es muy coincidente con los mismos procesos de justicia acá en Chile. Entonces el tema de derechos humanos a nivel judicial abandonado en la década del 90, principalmente muy pocos avances a nivel judicial, y ya a partir de la década del 2000 se produce más un debate en torno a la incorporación de tópicos vinculados con derechos humanos, con esta asociación directa a dictadura, y esto ocurre en las escuelas, va ocurriendo, también va ocurriendo en la medida que se temas vinculados con formación ciudadana, que también cambia el enfoque de educación cívica a formación ciudadana.
Y también, bueno, ya quedan más instalados en las bases curriculares. Uno puede decir, a lo mejor es insuficiente, sí hay que hacer un trabajo mucho más profundo para que se incorpore no solamente a nivel representacional el tema de derechos humanos, o sea, no solamente conocer qué son los derechos humanos, que es algo importante, sino que también es relevante transitar hacia otros enfoques de derechos humanos, hacia otras temáticas vinculadas con historia claramente, pero también vinculadas con temas de diversidad, temas de inclusión, medioambientales, etc. Entonces, por una parte tiene que ver con ese abandono, pero ya desde el 2010 han surgido políticas, bueno, tardíamente surgió un plan de derechos humanos, pero está el plan de derechos humanos, donde se explicita que esto tiene que estar incorporado en las escuelas, en formación inicial docente, en los estándares, y también esto colindante con el enfoque de derechos, o sea, el enfoque de derechos es el que rige en las escuelas, y para el enfoque de derechos está basado en un enfoque de derechos humanos. Entonces también creo que hay mucho desconocimiento, que ese es el otro factor, porque ahora, a pesar de que los procesos han sido más lentos, hay instrumentos legales, hay recomendaciones sobre el plan de derechos humanos, o si uno quiere ver el currículum, está el tema incorporado, hay deficiencias, pero está incorporado, pero también hay mucho desconocimiento, así o cómo lo abordo, también las implicancias políticas del tema de derechos humanos, que por ahí vi como una pregunta, porque derechos humanos también es un tema político, no tenemos tampoco por qué despolitizar el tema de derechos humanos. También creo que no hay que tenerle miedo a la política. Cuando nuestros mismos políticos o algunos representantes nos dicen que el tema de derechos humanos politizado, no hacerlo. Creo que también es súper importante ser riguroso con lo que nos dicen las recomendaciones, con lo que nos dicen las orientaciones sobre la enseñanza de la educación en derechos humanos, para abordarlo en la escuela. Y también hay un tema importante que es la formación inicial y también en la formación continua de profesores y profesoras, como también vamos incorporando estos temas y discutiendo sobre estos temas para llevarlo a la sala de clases y para que no solamente exista el desconocimiento, sino que nos atrevamos también a alfabetizarnos sobre estos temas, a ver estrategias, a probar estas estrategias, llevarlo a la sala de clase. Y yo creo que en la medida que uno lo haga rigurosamente, con diversa evidencia, es posible irlo incorporando y llevando a cabo. No sé si quieres agregar algo más, Daniela. Gracias, Mabel. Daniela, ¿agregar algo? No, sigamos con la pregunta que viene. Mariela Ibarra, muchas gracias. Sin embargo, para muchos alumnos y alumnas esto sigue ocurriendo. Dice. Trabajo en Villa Francia, donde la estigmatización social sigue dando una marcada preferencia política. Bueno, ahí podemos mencionar también que este estudio de educación cívica internacional, del que les hablábamos al comienzo, el año 2016, que fue la última vez que se aplicó ese estudio en Chile, se hizo mucho eco de una de las respuestas de ese estudio, porque el 57% de los estudiantes de octavo básico en Chile estaban de acuerdo con una dictadura en el caso de que ésta tuviera beneficios económicos. Y la prensa se incendió un poco como de ese diagnóstico, de ese porcentaje que estaba pasando en nuestras salas de clases, que teníamos un 57% de estudiantes en octavo básico que estaban de acuerdo con la dictadura. Y cuando ya más en frío vemos esos análisis, podemos darnos cuenta también que no solamente tiene que ver con la falta de educación sobre lo que es dictadura, sino también con el tipo de democracia que están viendo nuestros estudiantes. Esto lo hemos conversado otras veces. Cuando vemos el tipo de democracia a la que se enfrentan nuestros estudiantes, cuando vemos el tipo de democracia que las escuelas les ofrecen, los espacios de participación y de expresión que las mismas escuelas le ofrecen a los estudiantes, obviamente que no parece algo tan valorable el sistema democrático cuando el sistema democrático, esas son las condiciones que nos ofrece. Entonces, nuestro desafío como comunidades educativas, y que es algo que no vamos a lograr solamente como docentes, ya no somos superhéroes, no podemos hacer todo el trabajo solo y sola, algo que se va, a medida que se democraticen también los espacios sociales y políticos en Chile, se van a poder democratizar los espacios educativos, y alcanzar mayores grados de profundización democrática. Por eso es súper importante, yo creo, que entendamos el sistema democrático no como
no como un sistema instalado, así como un concepto rígido, absoluto, sino como un desafío también, un horizonte de mayor democratización, de mayor participación, y que nuestros estudiantes se den cuenta de que ellos tienen una influencia y un desafío por delante sobre el tipo de democracia que vamos a construir como país. Porque hay democracias más o menos, hay democracias más democráticas y hay democracias menos democráticas. Entonces, que no lo vean como un absoluto este sistema, como ya se instaló, se acabó la dictadura, ahora podemos votar, entonces no hay nada más que hacer, vamos todos para la casa. Sí, ahí como quizá referenciar a un autor que es Dahl, que habla sobre las democracias, finalmente estas democracias ideales, y también para referirse como a las democracias reales utiliza el término de poliarquías, y que finalmente no hay ningún sistema democrático ideal, y que los sistemas que se pueden acercar más a un sistema mejor o donde la democracia funciona mejor, tiene que ver justamente con la participación de ciudadanos, con la información, tiene que ver con el acceso de todos y todas a esa información. Entonces, cómo también contribuimos desde el Estado y como sociedad para que esto se vaya garantizando. Ahora, como en referencia a lo que decía ahí la colega sobre el hacer clases y qué pasaba con esta estigmatización, y cómo también ellos ven la vulneración cotidianamente en ciertos sectores, yo creo que es muy importante no como llevar estos tópicos a la sala de clases, porque uno no puede hacer caso omiso. Una de las premisas de la educación en derechos humanos es justamente tomar estos problemas contingentes, estos problemas reales, problemas locales, y esos problemas locales cómo también los abordamos en la sala de clases, entendiendo que tampoco tenemos muchas soluciones muchas veces, o sea, las soluciones prácticas no siempre las tenemos, pero sí podemos aportar, sí podemos establecer críticas, sí podemos establecer denuncias, sí podemos enseñar como los procedimientos. Aunque muchos de estos procedimientos no se cumplan, uno también puede contribuir a esa mejora. Los procesos sociales y los cambios no ocurren de un día para otro, son procesos, bueno, los que estudiamos historia o que venimos de esa formación entendemos que son procesos mucho más lentos de lo que uno quisiera, pero para ello es muy importante como esta conciencia crítica y ciudadana actualizada y enraizada en lo que está pasando en la contingencia. Gracias, Mabelin. Tenemos un comentario de Ángela Alonso. Ella nos comenta: encuentro tan injusto que se aborde el tema de los derechos humanos en el colegio, pues si bien todos estamos conscientes de ello, los profesores lo abordan en los colegios y luego están denunciados, funados y demandados por los políticos de derecha en Chile. Ese es un comentario de Ángela. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, solamente como inferencia, como para ilustrar lo difícil que es trabajar estos temas en Chile, hay contarles que el Plan de Formación Ciudadana que salió como ley del 2016 se llamaba originalmente Plan de Formación Ciudadana y Derechos Humanos, y que eso no fue aprobado en el Congreso, se cambió solamente a Plan de Formación Ciudadana, como para que vean las tensiones que todavía existen. Ustedes están mucho más conscientes de ellas que nosotros y que nosotras, y se ve todos los días en las comunidades educativas cómo se tensa el ambiente cuando se habla de política, cuando se habla de derechos humanos. Y el tema de los derechos humanos por nuestra historia reciente, como influenciando los contextos educativos, no es algo solamente de Chile. Todos los contextos educativos del mundo tienen una tensión con algún aspecto de su pasado que es controversial, que es tenso, que genera rupturas en la sociedad o en los consensos sobre lo que ha ocurrido. Y ahí el trabajo no solamente de la educación histórica, sino de la educación desde un punto de vista más ético, tiene que ver con que los estudiantes puedan reconocer esos eventos y condenarlos. O sea, Andrés Nader, por ejemplo, que es un teórico de la pedagogía de la memoria, dice que la pedagogía de la memoria no se puede llevar a cabo en contextos antidemocráticos. O sea, requiere de un consenso social para poder trabajarse. Entonces, mientras tengamos nosotros a personas en el Congreso que tildan de
politización o de adoctrinamiento, siquiera hablar sobre el estallido o hablar sobre derechos humanos, claramente tenemos un problema de desinformación que tiene que también ir de la mano con las movilizaciones sociales. Entonces, un poco como para sintetizar, la educación ciudadana no va a terminar con los problemas de nuestra democracia, la educación en derechos humanos no va a terminar con las vulneraciones a los derechos humanos, hay cambios que tienen que ocurrir en la escuela, pero hay cambios que también tienen que ocurrir en las condiciones sociales y económicas de nuestro país y en las condiciones políticas. Entonces, nuestro esfuerzo también como profesoras es a fomentar la educación en derechos humanos y la ciudadanía en la escuela, pero no podemos quedarnos solamente como en las palabras de buena crianza que le decimos a nuestros estudiantes sobre la democracia, sobre el sistema, sobre la ciudadanía, sobre el voto, sino que también tenemos que estar súper conscientes que hay ciertos cambios sociales que no dependen únicamente de nosotras y que tienen que ver con, bueno, con todo lo que estamos viviendo ahora, con un proceso constituyente y otras transformaciones. Gracias, Daniela. Fernando Araya, me parece interesante la visión. Yo diría que hay que enfocar en la voluntad del acto, y para que haya un respeto a los derechos humanos debería cambiar desde el valor paso al derecho, paso a los principios y finalizo con la acción, conducta y comportamiento. ¿Cómo puedo vincular derechos humanos con la evaluación auténtica? Yo el tema de evaluación auténtica debo decir que lo desconozco, no sé si Daniela tiene más información, entiendo que tiene que ver con una evaluación más cercana para los y las estudiantes, que tenga más significado, más que el significado instruccional. Pero mayormente, al menos en la investigación, no hemos ahondado como en el concepto. Sí, en la práctica hemos propuesto que las evaluaciones y las estrategias, metodologías vinculadas con la enseñanza de derechos humanos consideren intereses de los y las estudiantes, como algunas recomendaciones que se establecen en educación en derechos humanos, que también se puedan diseñar a partir de problemas que sean locales de la escuela, de la comunidad donde está inserta el colegio. Entonces, consideran en ese sentido los intereses de los y las estudiantes este tipo de evaluación. Si tú le denominas auténtica, no sé si te refieres a eso, te estoy interpretando bien. Sí, también podría ser que tenga más relación con lo actitudinal, y ahí creo que hay como una gran como carga en el mundo educativo de la evaluación, que como comunidades educativas, bueno, que necesita más investigación obviamente, pero que también como comunidades educativas tiene que darse esa conversación, y que es como operacionalizar algunos de estos conceptos que aparecen en el currículum, y como que el currículum nos deja ahí como dando bote un montón de objetivos transversales actitudinales que tenemos que fomentar, pero nos dan bien poquito espacio para entender cómo se traduce eso en prácticas observables. Entonces ahí hay que darse esa conversación con las comunidades educativas y decir efectivamente, por ejemplo, si el currículum dice que una actitud transversal que hay que fomentar es el respeto, ¿cómo se observa eso en una práctica diaria, concreta? ¿Cómo haríamos una rúbrica de eso? ¿Cómo hacemos una pauta de cotejo del trabajo colaborativo? ¿Cómo hacemos una autoevaluación sobre la valoración que tengo sobre la democracia, sobre los derechos humanos? ¿Cómo traducimos en el fondo aprendizajes actitudinales tan abstractos en comportamientos observables de parte de nuestros estudiantes que nos puedan permitir a nosotros como docentes decir, ah, claro, esto se aprendió, no, acá falta, acá tengo que avanzar un poco más? Necesitamos que las comunidades educativas se den esa conversación interna para poder transitar desde estos espacios abstractos de lo actitudinal hacia cuestiones más observables. Eso creo que podría ser una entrada posible para responder lo que tú nos preguntas. Gracias, Daniela. Profesora Lisette Ruminot, el tema que plantearon resulta muy interesante, sin embargo, me deja dos grandes inquietudes. ¿Cómo poder generar pensamiento crítico si tenemos sectores de la población que plantean los derechos humanos como una demanda de un sector político? Por otro lado,
¿Qué estrategias plantean ustedes para poder abordar con más profundidad el tema de derechos humanos? Saludos y agradecida de antemano. Hay una metodología o estrategia que también proponen investigaciones, Abraham Magenzo, y que también han elaborado en otras investigaciones, por ejemplo Isabel Toledo, Renato Gasmuri, sobre la enseñanza de temas controversiales. Justamente eso es una controversia, finalmente. Uno debe poner, o sea, ese mismo tópico, así como cómo ven los derechos humanos distintos sectores, o sea, abordarlo en la sala de clases y a través de evidencia, y finalmente a través de la misma evidencia generar pensamiento crítico. O sea, ¿qué estamos opinando con respecto a lo que dice este sector? ¿Qué dice este sector sobre derechos humanos? También identificar posturas políticas, asociaciones de derechos humanos, posturas políticas. Entonces, a través de la enseñanza de temas controversiales, que tiene que ver con enseñar temas que no hay un consenso social, y que algunos de esas posturas pueden ser razonables, otras a lo mejor no son tan razonables, esos temas uno los puede llevar a la sala de clases y puede elaborar propuestas desde esta perspectiva controversial. Y acá, desde ese enfoque, se indica que hay distintos juicios emocionales, distintas perspectivas. O sea, cuando uno aborda el tema de derechos humanos, uno tiene que saber como docente que se va a encontrar con distintos juicios de valor. Y eso no tiene por qué ser algo malo, pero uno también hay investigaciones que reportan cuál es la actitud del docente. Hay docentes más evitativos, docentes más críticos, docentes que se plantean desde una perspectiva neutral, pero también tengo que saber que si yo abro estos temas, tengo que estar también preparados para abordar que hay distintos puntos de vista, que muchos de esos puntos de vista no nos van a gustar, pero acá es clave el uso de evidencia. Entonces, la evidencia que yo puedo escoger para estas posiciones y para identificarlas, ver ciertas vinculaciones con las posiciones políticas, por ejemplo, las evidencias y con la plausibilidad de los argumentos. O sea, este argumento que está planteando este político es razonable para lo que estamos hablando del tema de derechos humanos. Llevarlo a la sala de clases justamente enseña e invita a los estudiantes a razonar, a argumentar y a generar un juicio crítico sobre estas mismas tensiones. O sea, las tensiones hay que llevarlas a la sala de clases, las tensiones no hay que eludirlas, esa es como la invitación que hacemos, y también lo que abordamos un poco en el curso de verano también, como la misma posición, qué posiciones podemos tener como docentes frente a estos temas que son controversiales o que implican juicios de valor. Pero también acá hay ciertos consensos, y son consensos jurídicos, y también hay recomendaciones y recomendaciones que deben cumplirse. Yo no puedo eludir el tema de derechos humanos, o sea, tengo que enseñarlo. Si la escuela me está diciendo no puedes enseñarlo, bueno, la escuela es la que está atentando contra un aprendizaje que deben tener mis estudiantes, y la escuela tiene que responder por ello. Entonces también tenemos que hacer valer eso, creo que es muy importante. Y la segunda pregunta me quedó ahí, Evelyn, ¿la puedes repetir? Sí, dame un segundo. ¿Qué estrategias plantean ustedes para poder abordar con más profundidad el tema de derechos humanos? Bueno, ahí yo creo que los invitamos a revisar ese sitio web. Ahí hay algunas de esas metodologías o enfoques o estrategias que podrían abordar en el tema de derechos humanos. Hay uno que se relaciona directamente, que es la educación en derechos humanos, que están algunas recomendaciones de la ONU, pero también hay otros enfoques como la educación con perspectiva de género o educación para la sustentabilidad, que tienen que ver directamente con el tema de derechos humanos, o la enseñanza de temas controversiales, o educación antirracista. Entonces, creo que tiene que ver mucho con los propósitos que yo quiero profundizar en mi clase. Si quiero, por ejemplo, que mis estudiantes sepan, conozcan del tema de derechos humanos en distintos ámbitos, a lo mejor podría controversiar sobre el tema de derechos humanos, no si, ojo con la controversia, porque la controversia no tiene que ver con que, por ejemplo, se vulneraron derechos humanos o no en dictadura. Eso no es una controversia, porque ya hay una verdad histórica instalada. O sea, hay que controversiar sobre temas plausibles y razonables, eso es súper importante. Entonces, a lo mejor sí controversiar sobre la jerarquía de derechos humanos en ciertos contextos, en contextos de pandemia, por ejemplo. ¿Cuáles son las jerarquías de derechos humanos? ¿Podemos restringir nuestras libertades por la pandemia? ¿Es válido restringir ciertos derechos que están garantizados, como el libre desplazamiento o el derecho a reunión, por un contexto de salud?
O sea, que ahí es interesante también controversiar sobre esa jerarquización de derechos. Pero ahí depende mucho del propósito. A lo mejor si en mi clase incorporo siempre el enfoque de género, ya estoy trabajando con un procedimiento vinculado a educación en derechos humanos. Y así, por eso las y los invitamos a revisar ese sitio donde hay algunas orientaciones en cápsulas o en formato de presentación que ustedes pueden revisar. Gracias, Mabelin. Vamos a ir contestando las últimas preguntas para luego finalizar la actividad. Tenemos una pregunta de Luz Angélica Benavides. ¿Cuáles son las nociones constitutivas del pensamiento crítico que no debe estar ausente para desarrollar este pensamiento en los alumnos de educación media? Bueno, como les había comentado, es algo que todavía está como en formación, pero a mi juicio, uno de los grandes problemas que ha tenido este currículum respecto de la transición entre historia y educación ciudadana es que modifica las habilidades curriculares para tercero y cuarto medio, habiendo una habilidad de séptimo segundo medio que es la de pensamiento temporal y espacial. Esta se quita en tercero y cuarto medio y nos deja a nosotros como docentes muy desprotegidos frente a qué temáticas efectivamente vamos a abordar y con qué metodologías. Y a eso nos referimos cuando hablamos como de la solidez conceptual que tiene que mantener la educación ciudadana. No estamos sugiriendo como, ni tampoco con la historia, volver a un modelo como de enseñanza tradicional en que memorizamos conceptos políticos o históricos por el puro hecho de memorizarlos, sino cómo los movilizamos para que los aprendizajes sean efectivamente significativos. Y uno de los problemas que tenemos con la educación ciudadana en ese sentido es que ciudadanía no se apoya en una disciplina de las ciencias sociales específica, es más bien transversal, no es un curso sobre ciencia política, como historia lo es sobre historia y ciencia social. Entonces no tenemos muchos marcos conceptuales tan estables para afirmarnos y eso a veces se interpreta de una manera completamente opuesta, que entonces la educación ciudadana es opinar cualquier cosa, participar libremente, hacer proyectos súper bonitos, pero con nada de contenido, por la pura forma, por el puro hecho de demostrar que mis estudiantes están pegando afiches en las paredes, digamos, del diario mural, y a veces eso no tiene ningún propósito productivo. Entonces, volver un poco como sobre la idea de metodologías activas. Muchas veces nosotros asociamos metodologías activas con que el estudiante esté haciendo todo el rato algo, que se mueva, que hable, que se exprese. Y si bien eso puede ser muy productivo en algunos contextos, lo activo tiene que ver también con el propósito de mi actividad de aprendizaje. Y muchas veces leer un texto o preguntarse cosas sobre un video es tan activo como cualquier otra actividad que nosotros asociemos con lo activo. Entonces, no estamos proponiendo en ningún caso, y por favor espero que no se entienda mal, no trabajar con metodologías participativas, sino todo lo contrario. De hecho, si hay algo como que, además del pensamiento crítico, que cruza todas estas metodologías de trabajo de educación en derechos humanos, es la importancia de la oralidad. Al parecer lo oral es mucho más importante que lo escrito cuando uno hace educación en derechos humanos y ciudadanía, la argumentación oral, la escritura, o sea, perdón, la expresión oral. Pero sí hay que, como profe de historia, aprovechar todo el bagaje conceptual que tenemos o de asignatura y llevarlo, transitarlo desde segundo medio a la educación ciudadana. ¿Cómo sería mucho más comprensivo un fenómeno social, por ejemplo, como la pobreza, si yo tuviera un antecedente histórico para comprenderla? ¿Cómo sería significativo aprender sobre desigualdad de género si yo tuviera una perspectiva histórica de esa desigualdad de género? Entonces, cuando nos toque asumir ese ramo de educación ciudadana, aunque el currículum no lo diga, yo creo que es importante mantener la perspectiva temporal y espacial de los fenómenos, porque pucha que cambia la visión cuando uno piensa en sustentabilidad o en medio ambiente, si también mete el concepto de capitalismo, de desigualdad, de tercer mundo, de industrialización, que si yo lo miro críticamente solo en el presente y solo desde las convenciones. Entonces, eso es un poco la idea de cuando hablamos de los conceptos, hablamos un poco de eso, como de tomar prestado de la economía, de la sociología, de la ciencia política, de las ciencias naturales, conceptos que nos ayuden a movilizar estos aprendizajes ciudadanos, ya que
ciudadanía no es una disciplina conceptual en sí misma. Muchas gracias, Madeline. Bueno, como mencionaba anteriormente, en honor al tiempo, responderemos ahora la última pregunta de la jornada, que sin duda todos los comentarios y preguntas han sido de un gran aporte. Dice, buenas tardes, Eliana Mardones, Recoleta. Creo que la educación de derechos humanos es transversal desde la infancia y debe tener un sello y un marco institucional en la escuela, abordando desde la interdisciplinaridad, metodología y articularlo con situaciones de la convivencia diaria, generar espacios de conversación en relación a situaciones del diario vivir o el entorno. Gracias, dice, muy interesante y excelente presentación. ¿Mabe? Sí, o sea, es que estoy de acuerdo con el comentario que hizo. Pensé que ahí venía la pregunta, pero estoy muy de acuerdo con el comentario de la profesora. Perdón, ¿cuál era el nombre? Sí, es Eliana Mardones. Eliana. Muy de acuerdo con el comentario y quizás también para ir cerrando, uno de los principales desafíos que se esboza, por ejemplo, en el plan de formación ciudadana, que hay una pregunta por ahí, a ver si me puedo hacer un poco cargo y terminar con una reflexión. El plan de formación ciudadana es obligatorio para todas las escuelas reconocidas por el Estado, lo que va mostrando la investigación que se ha hecho en torno a qué ha pasado con los planes de formación ciudadana, dan cuenta que muchas veces sigue asignaturizado, muchas veces en docentes de historia, geografía y ciencias sociales. Entonces, acá el desafío es que si bien el ámbito de ciudadanía y de derechos humanos reporta una afinidad con el área de historia y con habilidades de las ciencias sociales, es muy importante también que esto sea transversal, o sea, una invitación a la escuela, una invitación a distintos docentes, como por ejemplo estamos planteando los planes de formación ciudadana, no solamente para cumplir con la normativa, sino también para generar intervenciones significativas para los y las estudiantes. Si recae exclusivamente en los docentes de una asignatura, por mucha afinidad que exista en el área, no estamos haciendo como el trabajo, no estamos cumpliendo como con uno de los propósitos del plan de formación ciudadana, que tiene que ver con convivir en un ambiente democrático, con vivir la democracia en la escuela a través de distintos ámbitos, con vivir la educación en derechos humanos. Es algo, un desafío que queda pendiente, es algo que hay que hacer a través de políticas públicas y también creo que acá se ha evidenciado también lo importante también que somos como docentes en estos marcos de acción. Eso. Sí, y como complementando eso también, como reconocer todas las estrategias y experiencias que ustedes mismos tienen como docentes para hacer esas sinergias con el plan de formación ciudadana. Por ejemplo, muchas veces ustedes ya están haciendo actividades que son vinculadas a dimensiones de ciudadanía y que pueden ser súper interesantes de intencionar a través de estos planes. Por ejemplo, hay profes de ciencia que hacen ferias científicas, ¿por qué no incorporar una dimensión como de participación a través de una votación, por ejemplo? ¿Por qué no incorporar una dimensión de expresión en una muestra artística? ¿Por qué no incorporar una dimensión de reflexión crítica en un trabajo de educación musical o de educación física? Entonces, muchas veces el agobio que presentan los equipos con los planes de formación ciudadana es como empezar desde cero, ¿qué voy a hacer? Filo, hagamos algo para la foto, el acto del 18 de septiembre, el acto de fin de año, digamos que es algo relacionado con ciudadanía, cuando en realidad dentro de la sala de clase están pasando muchas cosas ciudadanas, gracias al esfuerzo de miles de docentes, y ahí se puede incorporar a los mismos profes de niveles para que hagan actividades más interdisciplinarias, que es un poco lo que se pide, como que el plan de formación ciudadana no tiene muchas exigencias como mínimas, pero una de las exigencias que tiene es que sea interdisciplinario, al menos que haya muchas actividades interdisciplinarias. Entonces eso quizás es uno de los puntos donde hay que empezar la conversación con los colegas y abrir un poquito más la sala de clase a estas actividades interdisciplinarias. Muchas gracias, Daniela. Bueno, de esta forma estamos finalizando este seminario online titulado Educación Ciudadana y de Derechos Humanos en la Escuela,
como parte del ciclo de charlas sobre educación del Centro UC. Y bueno, muchas gracias Madeline y Daniela, gracias por acompañarnos y responder las preguntas de las y los asistentes a la charla. Agradecemos la participación de las autoridades de la Universidad Católica y a todos quienes hoy nos siguieron por las diferentes redes sociales y por Zoom. Las y los dejamos invitados a inscribirse y participar en nuestra última charla que cierra este ciclo organizado por el Centro C para la Transformación Educativa Centre. Mañana culminamos entonces con la charla Psicomotricidad y Juego, un desafío para las prácticas educativas en modalidad online, a realizarse este jueves 15 de julio y que será dictado por las docentes Tatiana Gurovich y la académica y jefa de carrera de Educación Parvularia, Pamela Rodríguez. Esperamos volver a encontrarnos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.